Señoras y señores, muy buenas noches. A nombre del Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, les damos a todos ustedes, amigos, la más cordial bienvenida a este Centro de Convenciones Tabasco 2000, a un evento por demás sui generis en nuestra entidad, como lo es el primer encuentro de artes plásticas Tabasco 2012. En este encuentro tenemos la oportunidad de respirar en este gran centro de convenciones arte por todos lados, belleza, color, trazo, todo aquello que dignifica y fortalece los sentimientos del hombre. Esta noche tenemos la fortuna de tener muchísimas personas, muchísimos artistas de la zona región sureste. Muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias también a los medios de comunicación que son el vehículo indispensable para que este tipo de acciones lleguen, perduren y penetren en nuestra sociedad. Doy la más cordial bienvenida a la maestra Norma Cárdenas Zurita, directora general del Instituto Estatal de Cultura. Bienvenida, maestra. Muy buenas noches. Saludamos con mucho afecto al maestro, un gran tabasqueño, y esta noche nuestra figura homenajeada, al maestro Marco Lamoyi. Nos honra con su presencia también la secretaria de Turismo del Estado, la licenciada Yolanda Osuna Huerta. Bienvenida, licenciada. Muy buenas noches. Desde México y con la representación personal de la licenciada Teresa Vicencio, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, nos acompaña el doctor Carlos Blas Galindo Mendoza, director general del Centro Nacional de Investigación de las Artes Plásticas, CENIDIAP, del INBA. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también el investigador del CENIDIAP, el maestro Arturo Rodríguez Dorin. Bienvenido, maestro. Con la representación personal de la licenciada Deyanira Camacho, secretaria de Educación, está con nosotros la maestra Marta Ruth Cortés del Rivero, subsecretaria de Servicios Educativos. Bienvenida, maestra. Muy buenas noches. Tenemos el gusto de recibir también a la maestra Rocío Maldonado, artista plástica y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Bienvenida, maestra. Buenas noches. Por ahí anda todavía, yo creo, viendo arte. Qué bueno. Acá estás, perdón, Rocío. Qué gusto. Está con nosotros también el fotógrafo profesional y miembro también del Sistema Nacional de Creadores de Arte del CONACULTA, el maestro Guillermo Serrano. Bienvenido, maestro. Muy buenas noches. Agradecemos también la presencia de un artista plástico y un promotor de este tipo de eventos en el hermano estado de Chiapas, el maestro Antonio Ramírez Jardines. Maestro, muy buenas noches. Por ahí estaba sentado hace un momento. Allá está usted, maestro, por favor, acompáñenos aquí adelante, sea usted tan amable. Hace algunos meses, amigos, justamente por allá de febrero, la maestra Cárdenas me convocó como director de promoción para escuchar la propuesta que le iba a hacer una persona de esta dirección y que la maestra tenía interés en escucharla. Ella había ido al hermano estado de Chiapas a un evento de promoción de arte y le dijo a la maestra: valdría muchísimo la pena que en Tabasco tuviéramos este hermanamiento entre los artistas plásticos de la región sureste. La maestra Cárdenas, siempre atenta a todo este tipo de sugerencias
y en favor de los artistas, tanto tabasqueños como de la región sureste, dio oídos a este proyecto y de esa manera, después de mucho tiempo de trabajo, de muchos esfuerzos y de lograr participantes muy valiosos en este espacio, llegamos hasta aquí, hasta este encuentro de artes plásticas Tabasco 2012. Recibimos también como nuestra invitada y compañera de trabajo a la licenciada María Elena Lagunas Carvajal, coordinadora de la Galería Fondo Tabasco y coordinadora operativa de este encuentro. Para sellar este encuentro muy fuerte, se decidió tener una figura prominente de las artes plásticas tabasqueñas, un hombre que ha llegado a muchos lados, a muchos lugares a través de su trabajo, y así se decide que el maestro Marco Lamoyi sea la figura de este primer encuentro de artes plásticas Tabasco 2012. Voy a rogar a la maestra Cárdenas, y si nos acompaña la señora secretaria de Turismo en el estrado, sea tan amable de entregar la presea en reconocimiento a su trayectoria al maestro Marco Lamoyi. En este momento la recibe. Esta presea, amigos, fue elaborada por el artista plástico, el maestro Edgar Das, radicado en esta entidad. Voy a aprovechar, señora secretaria de Turismo, maestra Cárdenas, que están de pie, para invitarlas a ocupar sus lugares, y antes la maestra Cárdenas va a dirigirnos unas palabras, pero la licenciada Osuna se queda acompañándonos. Maestra, por favor, si es tan amable. Muy buenas noches. En nuestra existencia cotidiana, que actualmente se desarrolla al interior del universo de las imágenes, las artes plásticas nos revelan una realidad nueva que nace, pero que también transforma a la realidad ya existente. Señoras y señores, amigos todos, buenas tardes. El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, les da la bienvenida al Centro de Convenciones Tabasco 2000, que a partir de hoy abre sus puertas para recibir durante 3 días a los participantes al primer encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012, y que la realización de este encuentro ha contado con el decidido apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a cuya titular, la maestra Consuelo Sáizar, agradecemos su colaboración, al igual que a la maestra Teresa Vicencio, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, organismo con el cual se estructuró una parte vital del programa de conferencias. Por eso, saludo con mucho cariño al doctor Carlos Blas Galindo Mendoza, al maestro Arturo Rodríguez, a la maestra Rocío Maldonado, al maestro Guillermo Serrano. Espero no haber omitido a ninguno de los visitantes, que están, digamos, con su presencia representando a estas 2 maravillosas mujeres que han trabajado tanto, no nada más por
el país, sino que a Tabasco han dirigido su mirada y han ayudado muchísimo a coronar los esfuerzos de este equipo que conforma el Instituto Estatal de Cultura, de colaboradores. Con el transcurrir del tiempo, las obras de arte se convierten en origen de un conocimiento histórico, es decir, se transfiguran en un documento valioso y un testimonio preponderante para entender el desarrollo de las sociedades a partir de la visión personalísima de sus creadores. En este sentido, agradecemos la presencia del destacado artista plástico tabasqueño Marco Lamoyi, a quien el Gobierno del Estado le rindió este merecido homenaje, otorgándole la presea de este primer encuentro de artes plásticas Tabasco 2012. Quienes tenemos el privilegio de vivir en las tierras del sureste mexicano, desde siempre nos hemos visto rodeados de la majestuosidad múltiple de la naturaleza en todo su esplendor. Nos rodean los vivos colores que destellan por los rayos del sol, nos envuelven también aquellos tonos diluidos en épocas de lluvia y los matices que surgen de los animales, las plantas y los árboles. En el sureste mexicano, las coloraciones surgen y manan de todos lados. Por eso, los trazos y expresiones de nuestros artistas plásticos llegan hasta nosotros, trayendo el impulsivo rumor de la naturaleza y la vertiginosa transformación de nuestro entorno, porque la vida se mueve siempre ante nuestros ojos. Por ello, durante la realización del encuentro, podremos reconocer, fomentar, difundir y comercializar el arte contemporáneo de la región sureste del país a través de sus creaciones, formas intrínsecas y necesidades propias, como expresión de vanguardia y futuro en el contexto comunitario, regional y global, ya que los creadores que exponen sus obras están presentes en este espacio privilegiado para las artes plásticas. Hacemos pues votos sinceros porque al término de este encuentro, la obra exhibida salga de sus creadores a sus nuevos espacios, gracias a la generosidad del público que considera que adquirir arte es participar en el proceso de fortalecimiento de la cultura de los pueblos. Muchas gracias y que disfruten estos maravillosos 3 días de encuentro con las artes plásticas. Ahora sí voy a rogar a la licenciada Yolanda Osuna y a la maestra Cárdenas sean tan amables de pasar a su lugar y vamos a acondicionar en un momento este espacio para disfrutar de la conferencia que dictará el maestro Marco Lamoyi, que nace en Jalpa de Méndez, Tabasco, y su infancia transcurre en la ciudad de Villahermosa a la sombra de las frondosas y milenarias ceibas, del calor exuberante y de sus deliciosos frutos tropicales. Estudia en el Instituto Luis Gil Pérez, ubicado antiguamente en el centro de la ciudad, lo que le permite desde muy pequeño recorrer sus calles y visitar a muy temprana edad el pequeño Museo Carlos Pellicer, interesándose por la cultura olmeca y la historia. Su madre, interesada por mejorar su educación, se traslada a la Ciudad de México y será ya en el Distrito Federal, en donde su amor por las artes, la literatura y la filosofía se transforme en una forma de vida frente al mundo. Desde su arribo a la Ciudad de México en 1972, estudia pintura con maestros egresados de San Carlos en el Instituto Nacional de la Juventud. Por esa época visita por vez primera la Escuela de San Carlos, ubicada a espaldas del Palacio Nacional de esa ciudad, y se sorprende al ver las hermosas tallas de mármol que decoraban el patio central de dicha escuela. Conoce los salones de clase y hace amistad con algunos estudiantes de la célebre San Carlos.
En ese entonces sus visitas eran frecuentes los fines de semana al Museo de Arte Moderno en Chapultepec y ya eran también una constante y se le podía ver los sábados dibujando en los jardines del museo. Asiste como oyente para 1974 a San Carlos y finalmente presenta el examen y es aceptado en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda en el área de artes plásticas de la Ciudad de México. En esos años de formación y de lecturas enriquecedoras, muchas son las anécdotas que se incorporan a la vida de Marco. Su curiosidad intelectual y artística lo lleva a estudiar fotografía, técnica que en años posteriores empleará en la elaboración de pinturas con elementos fotográficos construidos expresamente para esas obras. Trabajará en los estudios de cine animado Kinema en México como animador para Hanna-Barbera, adquiriendo en ese proceso un sentido del valor de la línea y del tiempo cinematográfico. En 1977 forma parte del Centro de Investigación y Experimentación Artística y en el mismo año inicia sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y de 1979 a 1981 estudia la especialidad de litografía en los talleres de La Esmeralda. En 1981 estudia con el doctor Nikos Hadjinicolaou Historia del Arte y toma cursos de estética en la Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional con el maestro Sánchez Vázquez. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. En 1985 presenta su ponencia acerca del posmodernismo latinoamericano en The Graduate Center de la City University of New York en Estados Unidos. En 1989 traslada su residencia a la ciudad de Nueva York, permaneciendo hasta 1993. A partir de ese año realiza viajes de estudio por Europa y colabora como articulista de artes visuales en el suplemento Sábado del periódico 1+1 en la Ciudad de México, con entrevistas a fotógrafos como Andrés Serrano, Joel Levinson, etcétera, y pintores de distintas nacionalidades. En 1981 titula su primera exposición individual El concepto de la idea del objeto y desde entonces su carrera se ha desarrollado sin interrupciones. Como artista ha diversificado su campo de interés: fotografía, pintura, instalación, gráfica tradicional, arte digital, escultura en cristal, etcétera. En 2002 trabaja sus primeras piezas en cristal de Murano en los talleres del doctor Adriano Berengo en la isla de Murano, en Venecia, y en 2006 continúa con ese proyecto y desarrolla una colección de piezas en cristal en los talleres de Adriano Berengo. Como pintor, es precursor del posmodernismo en México en los años 80 y ha tenido éxito como pintor hiperrealista. A finales de los años 90 reestructura sus posiciones teóricas acerca de la pintura, decisión que le permitió crear un nuevo estilo y una nueva técnica dentro de la historia de la pintura abstracta. Esta producción, agrupada con el nombre de USH debido a sus características tridimensionales, propició su interés en la técnica milenaria del cristal. En 2002 elaboró sus primeras piezas en cristal de Murano en los talleres de Berengo en la isla de Murano, Venecia, y en 2006 es invitado por el propio Berengo a producir numerosas piezas en gran formato a manera de tótems, mismas que expone en diversas ferias internacionales y museos alrededor del mundo. Desde 81, año de su primera exposición individual, ha participado en más de 24 muestras individuales. Pintura de pintura, obra reciente, Galería Matei de Santiago de Chile, Not Valid for Travel, Durance Trans en la Galería María Luisa Ferrari, Jalapa, Veracruz, Pintura de pintura, Galería Itati, Ciudad de México, Antimateria, Museo Universitario del Chopo, La Verdad no camina desnuda, un performance, ACOT, la Bienale de Venecia, en Venecia, Italia. USH, primera fase, pinturas, Galería Misraki de la Ciudad de México, La transparencia y sus reflejos, fotografía Cibacrom, color de gran formato, Galería Casalam, Ciudad de México, Llueve un poco, Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, entre otras.
y cuenta con más de 150 exposiciones colectivas en países como Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Cuba, Inglaterra, Polonia, Italia, Suecia, Noruega, España, Suiza, en museos como The National Portrait Gallery of London, la Feria Hot Art de Basel, en Switzerland, The Contemporary Glass Museum Venice, Italy, Galería Mieszka, Arsenal, Poznań en Polonia, Foro Económico de Davos en Suiza, Sofa Art Fair en Nueva York, Art Miami en Miami, Art Cologne en Colonia, Alemania, entre muchos otros. Para 2010, con el generoso apoyo de David Gustavo Gutiérrez Ruiz y su esposa, doña Lucita León, traslada su estudio a la ciudad de Villahermosa con la finalidad de concretar diversos proyectos visuales relacionados con Tabasco, entre ellos, concluir el portafolio de Casita Kit, un extenso proyecto fotográfico que consiste en registrar la vida cotidiana de los habitantes de 9 países ubicados en la región del trópico, entre ellos Tailandia, India, China, Omán, Venezuela, Panamá, etc. Una travesía artística de muchos años que finalmente concluye en la ciudad de Villahermosa como representante de México en estas zonas de los trópicos del mundo. En 2011 muere su madre en la Ciudad de México y con ello un maravilloso mundo de recuerdos personales de sus primeros años como estudiante de arte, época en la que su madre siempre fue un apoyo decisivo para el desarrollo de su vocación artística. A lo largo de su carrera ha sido distinguido con diversos premios y becas, ha sido becario nacional como creador artístico, beca otorgada por el FONCA y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes CONACULTA en el periodo 2004-2007. Obtiene la medalla de Vermel otorgada por la Sociedad Académica Artes y Ciencias y Letras, reconocida por la Academia Francesa en París, Francia. En 2006 también es becario nacional como creador artístico del FONCA y del propio CONACULTA por el periodo 2001-2004. Recibe la medalla de oro otorgada por Le Mérite de Benvent en Francia. En el año 2001 obtiene la beca de creador con trayectoria otorgada por el Instituto de Cultura de Tabasco y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En el año 2000, en ese mismo año se le confirió la medalla de plata en pintura otorgada por la Sociedad Académica Artes, Ciencias y Letras, reconocida por la Academia Francesa en París, Francia, quien lo nombra su delegado para México, y recibió la beca de creador con trayectoria otorgada por el Instituto Veracruzano de Cultura, el IBEC, y el FONCA Veracruz, en el año de 1999. Para el año de 1983 obtiene la mención honorífica en la Bienal de Dibujo y la mención honorífica en el Tercer Encuentro Nacional de Arte Joven, y en el 81 recibió la mención honorífica en la Bienal de Gráfica durante los Salones Nacionales de Artes Plásticas, eventos organizados por el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, allá en la Ciudad de México. Le pedimos que nos trajera la biografía sintetizada, entonces tendríamos mucho que decir del maestro Lamolle, y por eso él es hoy nuestro artista homenajeado en el primer encuentro de artes plásticas Tabasco 2012. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias. Los dejo con la conferencia magistral ¿Y el arte para qué? Buenas tardes, buenas noches. Agradezco al Gobierno del Estado de Tabasco, al Instituto de Cultura, a través de su directora, la maestra Norma Cárdenas, por este homenaje, este reconocimiento. Muchísimas gracias. A María Laguna, coordinadora de este encuentro, un gran esfuerzo. Muchas felicidades. La presencia del Consejo Nacional y del Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de mis viejos amigos, Carlos Blas, mi amigo Dorin, ¿no? Nos hemos visto muchas veces en el camino en México, ¿no? En fin. Deseo expresar, ya lo comentó hace un momento Eduardo, deseo expresar mi gratitud, y públicamente así es,
a don David Gustavo Gutiérrez Ruiz y a su esposa, la señora Lucita León, por su generosidad, quienes han hecho posible mi presencia en Tabasco. Los artistas y las artes a lo largo de la historia siempre han contado con personas valiosas de espíritu en beneficio de su tiempo y su comunidad. Este es el caso. A mi amigo Juan Muñoz, aquí presente, muchas gracias por su amor al arte y su preocupación. Y a Vicky Espinosa, mi compañera, su alegre siempre presencia. A todos los amigos que me acompañan en este momento y que hacen de mi estancia en Tabasco un lugar amable para trabajar, muchas gracias. Los presentes, a mi familia, les agradezco su presencia en este evento. He preparado para ilustrar esta charla una pequeña proyección con más de 300 obras recientes de artistas de diversas partes del mundo, mexicanos, alemanes, norteamericanos, italianos, franceses, japoneses, etc. Y digo recientes, pues algunas de ellas se encuentran en este momento en exhibición en la prestigiada Documenta de Kassel en su 13ª edición. Bien, ¿el sonido se escucha? También he incluido en esta muestra visual algunos ejemplos de mi producción en los años recientes en pintura, cristal e instalación fotográfica y fotografía. El propósito de presentar estas imágenes a ustedes es mostrarles algunos ejemplos de la producción artística en el mundo, muy alejada seguramente de lo que a quienes vivimos en Tabasco conocen como obras de arte, pinturas, esculturas, etc. Y son referentes valiosos que espero les ayuden a tener una visión actualizada de lo que hacemos los artistas en estos días e ilustren la charla que daré a continuación. En Tabasco y en general, en la provincia mexicana, con sus contadas excepciones, los motivos del arte en su representación son bastante obsoletos y la actividad artística carece de profundidad conceptual y estudio. Así vemos que Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, pues son predominantemente visuales, tienen una larga trayectoria, hay un depósito de artistas que a través de la historia reciente del país pues han hecho, ¿no?, y han dejado su huella. Iniciamos la proyección, por favor. Espero se vea, ¿no? Voy a dar inicio a la conferencia titulada ¿Y el arte para qué? Nací en estas tierras, ciertamente. Mi infancia transcurre en la ciudad de Villahermosa, a las sombras de las frondosas y milenarias ceibas, del calor exuberante, de sus deliciosos frutos tropicales y de su abundante lluvia. Una descripción idílica de mi tierra para los lectores, o para quienes me escuchen, pero tal vez bastante alejada de la realidad. Como dice Picasso, el arte es hacer de una mentira una verdad y es también un lugar común. Un Tabasco tropical al que más de uno orgullosamente compara con el Macondo de 100 años de soledad, de García Márquez. Sí, ciertamente que algo en común tienen, pero no es lo mismo leerlo que vivirlo. Y en ese entonces yo me preguntaba, ¿y el arte en dónde está? ¿En dónde estaba la música, la danza, la pintura? A veces, en aquel entonces, asomaba ligeramente su sombra en los clásicos festivales para el Día de las Madres y basta. De ahí no pasaba la preocupación educativa o familiar. En esos días, ser artista, en buena parte del país, era vivir bajo el estigma de ser vago, flojo, marihuano y no digamos otras cosas. Los 60s en Villahermosa, en la provincia mexicana, se caracterizan por ser una sociedad llena de prejuicios, incapaz, en muchos sentidos, de comprender los nuevos tiempos que se aproximaban, tiempos que para muchos nunca llegaron. Como hasta la fecha, el inclemente calor de esta tierra adormece la menor curiosidad estética
y se requiere de una voluntad titánica poder mantenerla viva. Hoy, gracias al invento de la climatización, no se siente el calor, pero afuera probablemente estamos arriba de 35 grados. Es posible evadirse un poco del calor. Sin embargo, las inercias sociales son tan profundas que pocos jóvenes, y no los veo, o ya no tanto, tienen el entusiasmo y la curiosidad intelectual por los grandes temas de la cultura a profundidad. En ese Tabasco pasé los años de mi infancia, en compañía de los amigos de aquel entonces, Carlos Cabal, Israel Cuellar y algunos otros. Pero sobre todo tuve la compañía y la complicidad intelectual de mi querido hermano Sebastián. Mayor que yo, a quien también le gustaba mucho leer y sobre todo era una persona de fuerte curiosidad racional, que frecuentemente lo llevaba a muy temprana edad a preguntarse y cuestionarse acerca del mundo. Ese mundo distante de nuestras vidas cotidianas, pero presente en los periódicos, las revistas y los libros. Con el paso de los años, su vocación lo llevó a dedicarse a la filosofía y a especializarse en lógica matemática y otros temas analíticos. En su compañía, desde nuestra infancia en Tabasco y posteriormente como estudiantes en la Ciudad de México, compartimos durante mucho tiempo nuestro amor por la música clásica, la ópera, la literatura, la pintura, el cine, todo el arco iris de las actividades del espíritu que nuestra sociedad ha construido a lo largo de los siglos. Y también el deseo nace en ese entonces por visitar tierras lejanas descritas en nuestras lecturas de infancia, Venecia, Constantinopla, China, etc. Muchas experiencias y momentos maravillosos que posteriormente a lo largo de los años he vivido, especialmente en Venecia y Nueva York. Y aquí ustedes se preguntarán, ¿por qué motivos he hecho este breve recuento de mi historia personal? Pues bien, la respuesta es clara y tiene que ver con los orígenes y fundamentos de una vida dedicada al arte, al estudio de la civilización, la nuestra, y a la producción artística como su ejecutante. Una vida dedicada al arte que ha hecho de la cuestión ¿y el arte para qué? Motivo de reflexión permanente. El tema que hoy nos ocupa, pero ¿qué es el arte? O más bien, ¿por qué nos preguntamos qué es el arte? Que sería el camino correcto de interrogarnos. Muchos son los filósofos y pensadores de la historia que han tratado de encontrar una respuesta a la pregunta de qué es el arte. Sin embargo, la respuesta siempre ha estado en función de la época, de la orientación o bien de la orientación filosófica de quien lo piensa. Al respecto del arte, Jacques Derrida, el filósofo francés, comenta: el trabajo del arte se presenta a sí mismo como silencio, aunque su mutismo, que produce un efecto de presencia plena, puede ser interpretado como siempre de un modo contradictorio. Derrida establece en su pensamiento una distinción entre mutismo y taciturnidad, distinción importante, y nos dice: taciturnidad es el silencio de algo que puede hablar, ese gesto del poeta, taciturno, etc. Mientras que llamamos mutismo al silencio de una cosa que no puede hablar. Y el arte, la pintura, la escultura, no habla. Pero dice mucho. Ahora bien, el hecho de que una obra de arte no hable puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, está la idea de su mutismo total, la idea de que es totalmente ajena a las palabras. Existe en tal obra de arte muda un lugar auténtico en donde las palabras entonces encuentran su límite. Pero por otra parte, siempre podemos referirnos a la experiencia que nosotros, como seres hablantes, tenemos de estas obras silentes, porque siempre podemos recibirlas, leerlas o interpretarlas como discursos en potencia. Es decir, que estas obras silenciosas están llenas de discursos virtuales. Y es en la pluralidad discursiva que la obra de arte tiene como le damos sentido a la realidad. El arte, la filosofía, la ciencia son entonces maquinarias que le dan sentido a la realidad.
Es aquí necesario recordar cómo en los años recientes, los últimos 30 años, la investigación del cosmos, la disciplina de la cosmología, nos ha dado una herramienta maravillosa para ponernos en contacto con una realidad suprema, que la hemos conocido con el nombre de Dios, pero que ahí está en sus orígenes. Para el filósofo Deleuze, las obras de arte constituyen un acontecimiento muy particular. Desde su perspectiva, el conocimiento que una obra de arte aporta no gira alrededor de las ideas, sino de las sensaciones, enriqueciendo el conjunto de sensaciones existentes. Y es una idea que a muchos de nosotros, los artistas, probablemente nos seduce, porque precisamente es ese fenómeno el que opera cuando trabajamos o cuando analizamos una obra. El arte conserva, y es la única cosa en el mundo que se conserva. Las pirámides de Egipto, nunca pensaron quienes las realizaron que iban a hacer una obra de arte arquitectónica. Sin embargo, ahí están. La joven del abrigo de Armiño, o la Gioconda, tan popular, conserva la postura que tenía en el momento que se hizo, o los primeros dibujos rupestres también permanecen en los muros. El gesto ya no depende de quien lo hizo. El aire conserva el movimiento, el soplo, la luz que tenía aquel día del año pasado, y no depende ya de quien lo inhalaba esa mañana. La cosa se ha vuelto desde el comienzo independiente de su modelo. Así pues, Picasso, que tanto trabajaba con la historia del pintor y su modelo, reflexionaba sobre ese tema. Pero lo es también de los otros personajes eventuales, que son ellos mismos cosas artísticas, personajes de pintura respirando esta atmósfera de pintura. Todas las imágenes que ven, nunca tuve en mente hacer un análisis de lo que vemos, sino tan solo ilustrar, como lo dije en un inicio, lo que pasa en el arte hoy, y es un excelente ejemplo a lo que estoy platicando. Asimismo, también es independiente del espectador o del oyente actuales, que no hacen más que sentirla luego, si tiene la fuerza para ello. Y el creador, entonces, nos preguntamos, ¿la cosa es independiente del creador por la autoposición de lo creado que se conserva en sí? Lo que se conserva, la cosa, la obra de arte, es un bloque de sensaciones, un compuesto de perceptos y de afectos que nos transmite en su contacto y en la intelectualización, ¿no?, al disfrutar la obra, ¿no? Los afectos no son ya sentimientos o afecciones, desbordan la fuerza de aquellos que pasan por ellos. Lo creado se conserva y vale por sí mismo sin importar la fragilidad de los materiales con los que la obra haya sido elaborada. Un lienzo puede sucumbir al efecto combinado del paso del tiempo y el ataque de algunos microorganismos, sin duda. El mármol de una estatua puede sufrir golpes, le ocurrió a la Piedad de Miguel Ángel, y que desfiguren su aspecto. Las palabras que componen un poema pueden volverse ininteligibles. Empero, mientras los materiales resistan, el bloque de sensaciones que estas obras contienen y provocan, ¿sí?, constituye la obra, sin duda. Incluso, aunque el material apenas durara unos segundos, como muchas piezas efímeras, daría a la sensación el poder de existir y de conservarse en sí en la eternidad que coexiste con esta breve duración. El año pasado veía yo en Venecia, en la Bienal, una extraordinaria pieza de un artista inglés que invirtió muchos meses de su vida en recopilar imágenes que hacían referencia a la hora, al momento en la historia del cine, y armar un video de 24 horas que constantemente alude al tiempo real que nosotros estamos viviendo. Se llama The Clock, una pieza maravillosa.
La obra de arte es una tajada de tiempo eternizada, acontecimiento sustraído a sus límites espaciotemporales, sensación liberada de las circunstancias precarias que inicialmente la suscitaron, compuesto que se sostiene en virtud de su consistencia interna. La obra de arte nace y muere, pero mientras dura es la imagen de lo eterno que hay en lo transitorio. Toda obra de arte es un monumento, pero no del pasado, sino que alguien sintió o experimentó, sino del presente. El acontecimiento que aquí y ahora puede ser sentido por cualquiera que tenga la fuerza y la disposición para ello. Cada obra de arte conmemora su propia presencia, siempre renovada. Gracias a ello, quien percibe la obra puede devenir otra cosa que sí mismo. De este modo, tanto la obra como quien la percibe se sobreponen al tiempo y a la muerte. Para poder descifrar un poco la historia de ¿y el arte para qué? De algún modo es necesario comprender qué es el arte, ¿no? Y ahí radica su valor. Toda obra de arte es un compuesto, y la tarea del artista consiste en lograr que el bloque de sensaciones, arrancado al devenir y sometido al trabajo de composición, se mantenga en pie por sí mismo. Ello exige rigor y sobre todo desprendimiento. Hemos visto que las obras de arte son un punto privilegiado de encuentro entre el lenguaje de la naturaleza y el lenguaje humano. La aparición de la obra de arte constituye siempre un acontecimiento para el artista que está al frente de la imagen, para su creador en el momento de componerla, como para el público en el momento de experimentarla. El artista a menudo no sabe lo que ha salido de sus manos. A él mismo se le escapa muchas veces la multiplicidad de líneas de fuerza que su obra convoca. Y de ahí el trabajo de los filósofos, críticos e historiadores en encontrar respuestas al enigma del artista que siempre propone. La obra de arte, al igual que el acontecimiento que se transparenta en ella, desborda tanto las percepciones que la recorren como los sentimientos que suscitan. Cuando la obra se sostiene, el acontecimiento que lleva consigo resplandece con luz propia, incluso aunque su artífice no lo sepa y la reacción del público sea de rechazo. Tener sensaciones es un acontecimiento prodigioso, aunque la mayor parte del tiempo pasemos sobre ello sin apenas notarlo. Toda sensación es una pregunta, aunque solo el silencio responda, dice Deleuze. De igual modo, una obra de arte lograda constituye un acontecimiento, aunque permanezca ignorada y nunca llegue a ocupar el lugar en los anales de la historia. Recientemente, el Museo del Prado en Madrid restauró la Gioconda, una versión elaborada en el taller de Leonardo, tan hermosa o probablemente más que la misma Gioconda. En segundo lugar, cada obra de arte es una metáfora del acontecimiento que es vivir. Y aquí es donde entramos precisamente a entender por qué nuestra sociedad, nuestra civilización necesita del arte y de sus artistas. Es una metáfora del acontecimiento que es vivir, pero al mismo tiempo, para ella, es metafórico, puesto que ella es en sí misma el acontecimiento. El arte, entonces, celebra la vida, incluso cuando ello lo obliga a seguirle el rastro a ciertas líneas de fugas, destructivas o mortíferas, como ocurre en nuestro tiempo en algunos departamentos del arte de hoy. El arte, por ser creador, es también afirmativo, incluso cuando involucra una crítica virulenta del lenguaje establecido o una demolición de los clichés dominantes, y que es parte de la dinámica misma del arte. El arte es la llave de una forma de pensar la realidad desde una libertad pura, incondicionada y fuera de toda productividad limitadora y esclavizante. Así pues,
Pensaríamos que el arte puede ser la verdadera libertad incondicional, tal vez. En este discurso romántico, que apenas termino, solo nos queda constatar que en estos días de globalización, con el creciente aislamiento del individuo en lugar de normas estables y convincentes y de valores significativos, está el aumento fulgurante de numerosas normas y valores efímeros, en donde la banalidad de la moda domina los hábitos cotidianos en beneficio del consumo. El arte parece haberse convertido en una manera de pasar el tiempo y no de llegar más allá del tiempo. El arte ya no es la vía a la salvación, como durante muchos siglos se pensó, sino que más bien confirma que la vida está condenada porque carece de significados. Y la palabra arte, hoy, se aplica indistintamente para designar muchos de nuestros pasatiempos. Así pues, la mercadotecnia publicita el arte de vestirse bien, el arte de conducir un lujoso vehículo o modesto, el arte de comer, el arte de esto y el arte de lo otro. Al infinito, la palabra arte se emplea en la actualidad indiscriminadamente para designar actividades humanas que podríamos considerar banales y que se apropian de un concepto, de un sentimiento que ha mantenido viva la reflexión creativa acerca de nuestra realidad. Pero ¿qué tiene que ver esta retórica con la finalidad del arte y su sentido original? Sin duda que tiene un gran valor en nuestra sociedad, en tanto que muchas de las actividades humanas buscan equipararse o alcanzar este estado que celebra la vida por los caminos mágicos de la creación. ¿Qué es aquello que emociona más a un ser humano femenino, sino muchas veces tener un hijo, ¿verdad? ¿Y no es creación? ¿Que las artes siempre son cambiantes? Sí, ciertamente, es un componente fundamental de la articulación, del lenguaje propio de las artes. No obstante, esa capacidad de transformación creativa, debido al desarrollo de nuestra sociedad consumista, ha postrado al arte en un coma creativo, al transformar la obra de arte en una mercancía sujeta a las leyes de la moda que impone el mercado del dinero. Y aquí, ¿no? Vale la pena entonces acotar el espacio y decir, ¿no?, que el papel del arte y del artista en nuestra sociedad han sido fundamentales para la preservación del espíritu, de la vida y como un antídoto de la muerte. En tanto éste permanece, nuestra sociedad continuará su evolución mística. Aquí encontramos la respuesta a esta necesidad de nuestra sociedad del arte. ¿Y el arte para qué? ¿No? A través de los años, siempre mantuve una presencia regular en esta tierra de paisajes maravillosos. Sin embargo, por las responsabilidades de trabajo, mis visitas a Tabasco habían sido muy breves y por lo tanto incapaz de observar detenidamente la evolución de nuestra comunidad de manera objetiva. Este evento que nos reúne hoy ciertamente es motivo de celebración, pero también motivo de reflexión. El enorme deterioro de nuestra comunidad queda patente en el registro que día a día o día con día publica la prensa local y sobre todo en la convivencia cotidiana con sus instituciones y con su gente. Será entonces, a través, entre otros, del arte, de la cultura, en la disciplina del estudio, como podremos los tabasqueños mejorar nuestra calidad de vida con esfuerzo sostenido en un proyecto de recuperación social de un territorio casi perdido por la avaricia, la mezquindad y la ignorancia de una sociedad que ha hecho de su atraso un ejemplo de nuestro país. Muchísimas gracias. Espero que el audio, las imágenes, ¿sí?, hayan sido de utilidad. Son obras muy recientes de la Bienal de Venecia, de Documenta, de la Feria de Basel, de Art Cologne del año pasado, en fin, ¿sí?
Mi trabajo está ahí, seguramente algunos lo habrán reconocido, otros probablemente no, porque se funde en esta internacionalización de las artes, pues tenemos muchas coincidencias ciertamente los artistas, ¿no? Y también defectos. Pues les agradezco mucho, esas son algunas de mis piezas de cristal realizadas en Europa, en Italia, y bueno, les agradezco mucho la presencia. Si alguien tiene alguna duda, que espero no, pues podemos pasar seguramente a disfrutar la feria. Muchas gracias al maestro Marco Lamoyi por su intervención. Vamos a hacer algunos ajustes muy breves en este escenario para disfrutar de un breve concierto con alumnos de la Escuela Estatal de Música.